conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con... Bienvenidas, bienvenidos. Son exactamente las 13:01 a esta plataforma de Comunicadores MX en este espacio de análisis. La temperatura está en este momento en 18 grados centígrados aquí en la ciudad de Metepec. Tenemos 50% de humedad porque ha seguido lloviendo además. Y bueno, anunciarles que mañana, por considerarlo no solamente creo que obligatorio a nivel oficial, sino porque es preciso que cada quien se reúna con sus muertos como desee también. Mañana no vamos a abrir la plataforma de Comunicadores MX más que con la información que estamos actualizando durante el día, pero no se transmitirá ni el noticiario de Eduardo Alonso, ni tampoco el de su servidor, ni tampoco Alejandra Montserrat estará en la tarde con Alternativa Sonora. Entonces, les aviso de una vez que mañana no estaremos, pero regresamos el lunes, de no ser que se diera algo extraordinario, como viene sucediendo en este país, que todos los días puede haber alguna sorpresa entre cosas muy malas y esperaríamos que cosas mucho mejores o muy buenas, sin que se satanice, como se viene dando también el tema de la política. La cuestión de Culiacán, a mí me parece que no se trata de darle la vuelta, se trata simple y sencillamente de que ya pasó y si hay responsables, pues que la paguen y nada más. Lo bueno es que ya no hubo más muertos, me parece que esa es la parte importante, por lo menos para la gente que vive en Sinaloa o para la gente que vive en Culiacán, porque de ahí en fuera, bueno, pues me parece que aparte de Michoacán y algunos otros lugares, las repercusiones no han ido mucho más allá. Tenemos el tema, por ejemplo, de los incendios en Rosario y en Ensenada, en Baja California, un tema delicadísimo lo que está sucediendo en esa zona. Vemos cómo se están quemando las viviendas, además también la cantidad de gente que se ha quedado sin luz, más de 1 millón de personas se ha quedado sin luz o se suspendió el servicio de energía eléctrica. Entonces, bueno, se acaba de dar un sismo también en Filipinas de 6.5 que ya dejó 5 muertos. El tema con el que arrancamos en De Análisis el día de hoy tiene que ver, bueno, déjeme decirle algo. Hoy estará con ustedes y con nosotros el comisionado del Infoem, tema de transparencia, Gustavo Parra Noriega. Él es comisionado, como ya vino hace aproximadamente 2 meses y lo volvimos a invitar. Y hoy nos va a orientar sobre cómo presentar precisamente una solicitud sobre temas de transparencia, lo cual me parece que es importante. Y de paso, si trae las cifras, hablar un poco del comportamiento de los municipios. Lo rancio y lo oxidado que es el tema del municipio en este país, los vicios que tiene el municipio
en este país, cuando aparentemente tendrían que ser la columna vertebral, son una de las zonas más intoxicadas por corrupción que tiene también el país. Los alcaldes se les hace muy fácil pedir dinero, pero la transparencia no se les da. Sí se les da protestar por todo y para todo, pero a la hora de decirle, oiga, ¿y el dinero que se recabó a nivel federal qué pasó? Oiga, ¿y qué pasó con los recursos propios? Pues, oiga, ¿y su organismo de agua y cómo está? Oiga, ¿y usted se le ve en todos lados, no pocos y no pocas, con los vicios de mucho tiempo? Restaurantes que se pagan con dinero público, se siguen pagando cuentas no de cientos, sino de miles de pesos en no pocos restaurantes del Estado de México y de la capital del Estado de México por parte de alcaldes que vienen aparte con sus regidores. Y que se meten en un restaurante, se gastan 10, 20, 30 mil pesos muertos de risa. Y si agarran la jarra, se gastan 50 o 100 mil pesos y de ahí se van, oigan, ¿y dónde está abierto? ¿Dónde está abierto qué? Pues para cotorrear y para bailar, ¿no? ¿Y dónde hay? ¿Dónde hay? Y ahí van, hombre, mujer o pescado, pero ahí están. Entonces, piden mucho y luego no dan nada de transparencia. Que si se tiene que nivelar entre lo que hemos platicado con Juan Hugo de la Rosa, 80% de la federación, 16 los estados, 4 los municipios, sí, siempre y cuando sepamos centavo por centavo cómo se gasta, tal cual, o cómo se invierte, entre se gasta y se invierte también. Y la otra parte que quería tocar hoy de manera sustancial es el escenario, diría yo, vergonzante que hoy tiene Morena en el país. El Movimiento de Regeneración Nacional ya como partido político. Y que evidentemente una cosa es el López Obradorismo y otra cosa es la conformación de un partido político que lo llevó al escenario de ser ganador de la presidencia de la República. La pregunta es, ¿de qué trabaja la presidenta nacional de Morena? ¿En qué trabajan y qué trabajan los coordinadores estatales, como el caso Estado de México, con el propio Horacio Duarte? Porque el hecho de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule todo el procedimiento de la elección de dirigentes de Morena es una vergüenza para ese partido político. Y que yo sepa, como tal, pues no sé cuánto mete la mano, ¿no? López Obrador para las cosas que se hagan Morena, pero para eso tiene una presidenta nacional, que estaba buscando la reelección también, Jacob Polemski, y que además hay dudas severas respecto de la condonación de impuestos que le hicieron a Jacob. La pregunta es si el planteamiento es ser diferente a los otros partidos políticos, y los otros partidos políticos tienen jugando con el dinero público desde que se crearon y más desde que el INE se encargó de embarrárnoslos en nuestra cara para decir que sin ellos la democracia no existiría en este país, ¿no? Aunque apeste la esencia de los partidos y la propia, dicen democracia, que yo siempre he dicho, y no ahora hace más de 20 años, partidocracia. Si hubiese 3 partidos diríamos, bueno, pero hay tantos que se convirtieron en un jugoso negocio y que hay gente que como no tiene la más mínima pizca, si usted ha visto la pimienta o la arena de mar, la más mínima pizca de dignidad en esta vida, como Felipe Calderón y Margarita Zavala, están buscando su propio partido. Gran negocio para impulsar a Margarita en el 24. Es que la Constitución dicen que tiene los derechos, antes tendrían que haber sido investigados ya por la propia Auditoría Superior de la Federación durante su sexenio y todas las tropelías de los Calderón en este país, pero resulta que siguen buscando su partido político, a pesar de que el partido en el que militaban ni es transparente hoy, que es lo peor, nadie tiene clara la militancia que tiene Acción Nacional, ni el propio PRI tampoco, menos el PRD, los del Partido del Trabajo, el Verde y lo que le sigue, Movimiento Ciudadano. ¿Qué partido político puede llegar hoy y decir, aquí está la lista de militantes y todos tienen una credencial como militantes? Y tenemos muy claro el día que alguien se va del partido y se le da de baja, y tenemos muy claro el día que alguien entra al partido y se le da de alta.
Esa estructura no la tienen. Y lo peor de todo también es que tanto en los institutos locales como en el INE se han convertido en los principales alcahuetes de este tipo de situaciones de los partidos políticos. Si un partido no me presenta su militancia completa, no le entrego la plata, que es del dinero de los mexicanos, así como se está con los municipios y el caprichoso secretario de Finanzas de aquí del Estado de México no baja el dinero para los municipios porque no, este papelito le falta que diga magia, no te doy el dinero, al estilo de Videgaray, cobrándose a lo chino. No, es que el renglón 2, no, era el 3 y para nosotros es el 2, no, vete, no te puedo dar el dinero para la población, para lo que se requiere, pues, para la obra pública. El INE, será algo interesante si le apuntas por ahí, Alejandra Montserrat, que busquemos al presidente del Instituto Electoral aquí, o algunos de sus consejeros, para que nos ayuden y nos digan qué partido político tiene, y si no, nos vamos a transmitir allá. Les llamo, a ver, queremos transmitir desde ahí, para saber los partidos políticos, cómo está la militancia registrada, qué credencial dan, cada cuándo la están renovando, y hoy Morena se porta como los demás. No tuvieron tiempo desde que se organizaron para tener alguien, no sé quién, en qué estructura, dirección, jefatura, coordinación, lo que fuera, para no hacer el ridículo que hacen hoy por lo siguiente. Dado, esto lo dice el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dado que el padrón de Morena carece de confiabilidad, certeza y certidumbre, lo cual es una vergüenza total y absoluta, en virtud que se restringió a los militantes impidiendo que participaran quienes se hubieran afiliado hasta el 20 de julio del 2019, violando el artículo 24 de los estatutos de Morena y debido a que no se realizó el proceso de credencialización de militantes que ordenaba el artículo 8º transitorio de los referidos estatutos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio tras determinando lo siguiente, pero escuches esta parte: debido a que no se realizó el proceso de credencialización y que se los impidió. No pudieron haber contratado una empresa que hiciera las credenciales o darles el cartoncito y decir, ahí en la esquina lo ponen en una mica y ya tienes tu credencial, eres el número 2, eres el número 3, eres el número 5, el 8, el millón, el 2 millones, los que fueran. Convocar a la gente que votó por ese partido y decirles, oye, ya te tenemos tu credencial, mira, nosotros sí estamos organizados, el dinero que nos llega así se maneja a la mexicana también. Esto dice el Tribunal Electoral, declarar inválido el padrón de militantes de Morena. Qué pena y qué vergüenza. Revocar la convocatoria para la elección de la dirigencia de Morena. Y antier escuchaba yo a Jacob Polensky en una entrevista con Ricardo Rafael, filosofando sobre el perfil que ella tiene y su pensamiento, que realmente me parece que a casi todo mundo le puede importar un cacahuate, ¿no? Qué interesante filosofar, no la conocía yo como filósofa también. Anular todos los actos llevados a cabo en el procedimiento de elección de dirigentes. En consecuencia, el Tribunal Electoral ordenó a Morena reponer el procedimiento de la elección de la dirigencia, pudiendo optar por el mecanismo de la encuesta o volver a llevar a cabo el mismo método que venía realizando, y si optan por hacer nuevamente este último, se deberá primero elaborar un padrón de militantes integral, auténtico, confiable, tomando en consideración a todas las personas que hayan solicitado su afiliación hasta el 20 de julio de 2019. Fíjese nada más, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. En 3 meses no tuvieron quien les hiciera el trabajo hacia adentro, como si no tuvieran plata para eso, para invertir en eso y no hacer el ridículo que hoy hacen.
expedir credenciales que acrediten a los afiliados a Morena y después de eso, en todo caso, llevar a cabo las asambleas distritales y congresos correspondientes. Bueno, esa es la realidad con la que se mueve hoy el partido que está en el poder, el que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, en la de senadores también, primeras minorías en algunos estados como el Estado de México, y que bueno, ¿por qué en el Estado de México no tuvo su padrón correctamente Morena? ¿Por qué no en otros estados? ¿Por qué no alguien en algunos estados salieron y dijeron, es que nosotros sí estamos en orden? Es decir, el conjunto de anomalías en la punta de la pirámide bajó completito así. Eso sí, una grilla tremenda entre los aspirantes a Morena. Una grilla tremenda. Que sí, que no, que nos espera. Pero a la mera hora de hacer las cosas como debe de ser, finalmente no lo hicieron. Déjeme ir con Veneranda Mendoza, porque también ya llegó nuestro invitado del día de hoy, Gustavo Parra Noriega. Pero vamos con Veneranda, que ya está lista, Alejandra. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, vamos con Veneranda Mendoza. ¿Cómo estás, Veneranda? Buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes al auditorio. Por considerar que la información aportada al órgano superior de fiscalización del Estado de México para calificar la cuenta pública 2018 es insuficiente, la Comisión de Vigilancia acordó citar a funcionarios de las Secretarías de Finanzas y Salud, además de la Universidad Autónoma del Estado de México y del Instituto de Seguridad Social de la entidad y municipios, a fin de que clarifiquen las inconsistencias en sus reportes y las razones por las que no se solventaron. Anech Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, indicó que la lista ya fue remitida a la Junta de Coordinación Política para que se cite a los funcionarios relacionados con las áreas medulares de la revisión, de tal manera que el miércoles próximo se integren las reuniones de la revisión. En estos términos lo manifestó Tanech Sánchez, presidente de la Comisión de Vigilancia del OSFEM. Escuchemos. Pues hay muchas dudas, pues es un ejercicio que no puede sino generar dudas, y conforme vamos profundizando en las preguntas y en las respuestas del órgano superior de fiscalización, pues van surgiendo otras dudas, ¿no? Yo creo que es necesario preguntarle al funcionario o a los funcionarios del ICEMIM por qué el año pasado no entregaron un peso de los más de 1.336 millones retenidos a los trabajadores al ICEMIM, ¿no? Hay que preguntarle a la UAM por qué no han pagado. Para el morenista, además es preciso que la Secretaría de Finanzas amplíe la información sobre los 14 programas sociales que más observaciones han tenido y cuyos detalles no han sido entregados, entre ellos el de la tarjeta rosa. El año pasado, recordó, fueron 38 programas estatales los calificados en desempeño regular, pésimo o crítico. En 2018, 9 de ellos se mantuvieron en la misma calificación, por lo que insistió en la necesidad de valorar su desaparición. La respuesta de la legislatura refirió tiene que ser que esos programas ya no deben entrar en el presupuesto del año que viene, porque sería un sinsentido si están mal calificados en términos de desempeño, que de un año al otro esta mala calificación es consecutiva, y además no tendrían en ese entendido razón de ser para ser considerados en el nuevo presupuesto. Por eso, indicó que la Comisión de Vigilancia realiza una revisión precisa sobre aquellos programas que ya no deberían tener un presupuesto el año próximo por sus malos resultados, claro. Entre ellos algunos relacionados con adultos mayores, innovación tecnológica y también del área agrícola. Y bueno, sobre la comparecencia de los funcionarios, pues recordó que en la glosa o durante la glosa, quienes apostaron en el Pleno y también ante las Comisiones Unidas, los funcionarios pues declararon la necesidad de un mayor presupuesto. Esto fue un principio general, todos demandaron más recursos, pero dijo el diputado, moralmente, ética y contablemente, uno se atreve a pedir más en la medida en que gastó adecuadamente lo que se entregó. Recordó que el dictamen final de la cuenta pública 2018 debe quedar listo el 2 de diciembre, pero las dependencias auditadas limitan sus datos y el OSFEM batalla mucho para conseguirlos, de tal manera que por eso se tomó esta determinación.
La diputada Azucena Cisneros coincidió en que no se han aclarado muchos temas financieros relacionados con el ICEMIM, con el ICEM, en donde pues hay quebranto, hay falta de recursos, falta de fluidez, pero no se habla realmente de las medidas que se están tomando y que ocurrió con ese dinero. Indicó que esos entes llevan años con un quebranto financiero y no hay una consecuencia real para resarcir o establecer que los recursos públicos se gasten correctamente, y cuestionó las calificaciones de desempeño a los programas presupuestarios porque las buenas evaluaciones no corresponden con la realidad de los mexiquenses. El también morenista Gerardo Ulloa pidió enfocar la supervisión del gasto público, además en los cuerpos de seguridad auxiliar del Estado de México. Y el día de hoy se lleva a efecto una sesión plenaria más. En ella, pues, indicar que entre los puntos principales se encuentra uno de la diputada Azucena Cisneros, que plantea reformar el Código Financiero, sobre todo en relación a los traspasos presupuestarios. ¿Por qué razón? Bueno, hace tal vez un par de semanas, Luis, adelantábamos que conforme a la cuenta pública 2018, durante este año se recibieron 62,000 millones de pesos más, cantidad suficiente para costear la cuenta pública, los proyectos de asociación público-privada. Sería muchas veces el recurso otorgado a los municipios a través del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, pero al día de hoy se desconoce qué se hizo con ese dinero, y entendemos que la diputada Azucena Cisneros pretende plantear algunos candados para evitar que estos recursos se malutilicen, porque en la actualidad estos no son informados a la legislatura, que en teoría tendría que autorizar en qué áreas se utilizan o se emplean. Hay otra reforma interesante promovida por la también morenista Mariana Uribe al Código Penal, que pretende que se lleven a cabo algunas publicaciones especiales de las sentencias en el caso de los delitos de abuso sexual, sobre todo cuando se cometen contra menores de edad. Esto, bueno, con la finalidad de que se sepa, o los menores de edad, los padres de familia sepan que posiblemente o se identifiquen y sepan que están posiblemente ante un agente que puede hacerle daño a sus hijos. Y bueno, hablabas un poco de la elección de Morena. El día de hoy Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, reconoció que tanto el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que anula la elección interna, como los incidentes de violencia ocurridos durante las asambleas, pues afectan la imagen de este partido político, pero también reconoce que esta decisión es una oportunidad para corregir los errores de organización. Y bueno, en este entendido, anticipó que en su calidad de presidente del Consejo Estatal convocará asamblea para tomar las definiciones pertinentes, pues los consejeros que resultaron de los ejercicios celebrados en días y semanas pasadas en territorio nacional son inválidos, y por tanto los consejeros anteriores son los acreditados para la toma de decisiones. Y bueno, también hay mucha información en la legislatura federal. Hemos visto que se aprobó ya la desaparición del fuero, el recorte del financiamiento público a los partidos políticos en 50%. Sí. También ya hay una ley de austeridad, y de igual manera Hernández González anticipó que estas mismas iniciativas se aterrizarán a nivel local y posiblemente serán votadas durante el actual periodo ordinario de sesiones. Ya, pues qué lástima que en el Estado de México la transparencia sea casi nula por parte de instituciones, por parte de organismos públicos, por parte de municipios, porque recortarle a los partidos políticos es una cantidad que podría llegar quizá directamente a la universidad, pero la universidad no tiene transparencia. Entonces, ¿cómo vas a confiar en darle más dinero a quien no transparenta, a quien tiene deuda, a quien no se ha comportado como debe de ser? Y la parte que quería aterrizar contigo, venerante, entre tanta información del día de hoy es, a ver, por considerar que la información aportada al órgano superior de fiscalización para calificar la cuenta pública es insuficiente, la Comisión de Vigilancia acordó citar a ver, nada más rectificar en esta parte, ¿a funcionarios o a los titulares? Porque ahí hay una gran diferencia, veneranda Mendoza. ¿Les van a mandar a la banca o va a ir el entrenador?
que es muy diferente, o el director técnico, ¿no? Porque si los van a torear, van a hacer un ridículo tremendo otra vez los diputados, ¿eh? No lo precisó Tanech Sánchez, pues habría que precisarlo. Que serían funcionarios de estas dependencias. Pues para eso, para eso buscamos hoy a Tanech, para que nos aclare, porque es como que deja solamente ahí en el escenario de la interpretación, y si no llegan, pues que lleguen los que dan masaje, ¿verdad? Los aguadores que lleguen. Pues te mandaron al aguador de la Secretaría de Finanzas para que dialogue ahí con los diputados, ¿no? O al aguador del ICEMIN o al aguador de la universidad, también, ¿no? Que manden al aguador del equipo de fútbol americano, de los Potros, o del equipo de fútbol soccer también, ¿no? Porque llamar a cuentas es llamar a cuentas, y hay que ver a quién le llega directamente el dinero, a quién van a llamar de la universidad, al secretario hoy de Finanzas y antes de Administración, a Javier González. ¿Quién va a ir hay que tener la precisión? Es decir, si tienes un oficio porque hay insuficiencia en la información, yo me supongo que debe de ser un llamado por oficio y no un simple exhorto para aclarar 62,000 millones de pesos en el Estado de México y lo que le sigue. Entonces, alguien tendrá que darles un curso de capacitación para la formalidad que implica una petición de esta naturaleza. Funcionarios, titulares. ¿Y qué funcionarios? Dígame qué funcionario. El de segundo nivel, el de tercer nivel, pues para saber qué es lo que se va a contestar. O va a ir el titular con 2 o 3 para que se defiendan bien y expliquen qué pasa con tanto dinero que en el Estado de México está como extraviado, ¿no? Sí, lo que dijo Tanech Sánchez es que la Comisión de Vigilancia ya armó una propuesta de quienes tendrían ser citados a comparecer a rendir cuentas, pero que será la Junta de Coordinación Política quien tome las definiciones finales, y bueno, bajo este argumento no precisó nombres ni cargos de quienes serían llamados a cuenta. Bueno, pues entonces habrá que tener otra vez la paciencia para esperar quienes se presentan, a quienes les da la gana y a quienes no. Y el otro sería, Veneranda, pues abrir un proceso legal contra servidores públicos que no están cumpliendo como debe ser. Tendría que ser, Luis. A mí me llama mucho la atención los términos en los que es presentado esta cuenta pública. No sé si en realidad responda a que quienes se quedaron al frente de la elaboración, recordemos que se fue el anterior auditor superior. Sí. No me queda claro si desconocen los términos en que se presenta o se plasma una cuenta pública. Pues en todas las áreas se realizan algunos hallazgos, ya no lo manejan como observaciones, por ejemplo. Y hay hasta cantidades no duplicadas porque son distintas, pero se presentan, por ejemplo, dos tipos de hallazgos que implican montos a aclarar, y que yo entendería, o quizás en otros años lo que ocurría es que si en el plazo en que se integra el informe no fueron aclarados, entonces ya en automático para el informe tendrían que ser observaciones. Es decir, el plazo de aclaración ya habría terminado, pero en este caso el informe del OSEM no lo refiere así, dice que son hallazgos y que todavía los pueden solventar y no les llama observaciones, y es como el cuento de nunca aclarar, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo tienen para aclarar y si no para resarcir esos montos? Sí. Y son montos mucho más elevados de los que ya se habían dado a conocer. Se hablaba algo así de, en el caso del Ejecutivo Estatal, de 500 y tantos millones de pesos no aclarados, pero al entrar al fondo, por ejemplo, de la revisión en el ICEMIN, pues encontramos que en todos los casos son montos muy elevados, en el caso del ICEM, y todos estos tienen que ver con el Ejecutivo Estatal. Entonces ya no fueron los 500 millones que dijeron, sino que al entrar al fondo estamos hablando de miles de millones de pesos que no han sido aclarados y que para otras cuentas públicas a estas alturas, a la altura de la presentación del informe, tendrían que ser ya observaciones, y por tanto dar un plazo de alrededor de 3 meses para que sean solventados, y si no son solventados, entonces tienen que ser resarcidos, y si no son resarcidos, entonces sí hay que iniciar ya los procedimientos. Pero me parece que no hay claridad
en estos tiempos y en la calidad en que se encuentran entonces estos hallazgos. Sí. Y no sé, insisto, si tenga que ver con el hecho de que fue muy apresurada la remoción del anterior auditor y la entrada de los nuevos encargados o de los titulares, y es por eso que le falta, desde mi muy particular punto de vista y en comparación con otras cuentas públicas, le falta mucha claridad al informe. Bueno, pues vamos a estar pendientes entonces, Veneranda, de lo que siga en esta historia, que como bien dices, no está aclarada ni de un lado ni del otro. Del lado de gobierno mucho menos, ¿no? Y la manera de citar pues queda también muy en entredicho. A ver si el lunes Tanech se da la tarea de también platicar con nosotros y decirnos cómo va a estar la jugada, o si tú te lo encuentras antes, a ver si te lo explica con lujo de detalle, aunque se lleve una buena cantidad de minutos, ¿no? Y otra constante, Luis, es que, por ejemplo, que las dependencias no aportan la información al OSFEM. El OSFEM le requiere cierta información que necesita, y las dependencias simple y sencillamente no se la remiten. De hecho, hay muchos apartados en que dice no se pudo realizar la fiscalización porque de acuerdo con el oficio tal, la dependencia no nos entregó los datos. Entonces tendrían también que pensar en los diputados en sanciones para quienes no acaten esta información, porque entonces sí se está imposibilitando la fiscalización de los recursos públicos. Totalmente de acuerdo, Veneranda. Pues bien, estamos pendientes entonces. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, hasta luego. Estamos en contacto. Excelente Buen provecho. fin de semana. Igualmente para ti, Veneranda. Hasta luego. Las 13:31. Saludos a Raúl Ortiz Escalona, por supuesto. Thor Gil también. Víctor Ruiz, muchas gracias. Me faltaba Rafael Alejandro Pinzón, que está desde Querétaro, nuestro muy querido amigo y compañero periodista, quien está al frente de ADN allá en Querétaro, la mejor plataforma que tiene también en noticias allá en Querétaro, al frente Rafael Alejandro Pinzón, a quien le mando un abrazo muy fuerte y le deseo la mejora. La mejora, andaba un poco delicado de salud, pero la mejora viene completa. 13:31. De regreso vamos a platicar con Luis Gustavo Parra Noriega, comisionado del Infoem. La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, presidida por el diputado Tanech Sánchez Ángeles, solicitó a la Junta de Coordinación Política convocar a representantes de la Secretaría de Finanzas, del ICEMIM, del ICEM y la UAMX para aclarar dudas respecto a la aplicación de recursos públicos del ejercicio fiscal 2018. En la cuarta reunión sobre el análisis del informe de resultados de la revisión de cuentas públicas del Estado de México y municipios 2018, se concluyeron las respuestas a las preguntas elaboradas por los diputados integrantes de la comisión, después de lo cual se determinó necesaria la presencia de los funcionarios de esos 4 entes fiscalizables, ya que fueron los que más observaciones tuvieron. Tanech Sánchez explicó que se solicitó a la Jucopo que convoque a los funcionarios de esas instancias para el próximo 6 de noviembre, o bien en diferentes fechas apegadas al cronograma de reuniones de la Comisión de Vigilancia previstas hasta el último día del próximo mes, a fin de estar en condiciones de calificar la cuenta pública.
horas ya con 37 minutos. Bienvenido el comisionado del INFOEM, que quiere decir Instituto de Transparencia para simplificarla, Luis Gustavo Parra Noriega. Bienvenido seas. Gracias, Luis. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Bien, afortunadamente, aquí con el no gusto para de estar. los municipios, pero bueno. El día de hoy te había invitado hace creo que un par de meses más o menos para que nos dieras una guía, una orientación de cómo se presenta una solicitud. Bien. Porque no es una queja. Claro. Es una solicitud de transparencia. ¿Es la manera correcta de decirlo? Es correcto, sí, una solicitud de acceso a la información o de transparencia. Yo quiero saber X información de un municipio, sí, de una secretaría, la que sea. ¿Qué hago? Mira, hay dos vías, una física y otra electrónica. Entonces, de entrada, eso es lo importante, que lo puede hacer uno desde la comunidad, de su computadora, de su teléfono móvil, o yendo al INFOEM directamente. No, al sujeto obligado, al municipio, dependencia, al que se le quiere pedir la información, y ellos tienen en cada dependencia un módulo de acceso a la información, un módulo de transparencia, que también está ahí físicamente en algún lugar accesible, y ahí pueden hacerlo de manera física. Cualquier municipio se supone que lo tiene. Así es. Digo se supone porque... No, en realidad, en las verificaciones que hemos hecho, todos lo tienen, al menos el módulo físico, ¿no? Falta ver, eso sí, ya en el día a día, que esté atendido en todo el tiempo, digamos, de horario hábil oficial, y con la facilidad para que el ciudadano tenga el formato correspondiente, o incluso en algunos municipios que tienen la capacidad, tienen ahí mismo computadoras para que si lo quiere hacer el ciudadano desde la computadora ahí en el módulo, lo pueda hacer, ¿no? La gente que atiende los módulos depende directamente de los ayuntamientos. Del municipio o de la dependencia. No depende de ustedes. No depende de nosotros. ¿Son capacitados por ustedes antes? Sí. ¿Sí? Certificados. Certificados, okay. Así es. De hecho, somos en el país el Instituto Garante, el órgano garante, que tiene el avance mayor en el proceso de certificación de sus titulares de unidades de transparencia, que así se les llama, titulares de unidades de transparencia. Y ya estamos ahorita incluso, me parece que en la 5ª convocatoria que se ha realizado durante el año pasado y lo que va de este año, precisamente para ese proceso de certificación. La ley, en nuestra ley del Estado, es una de las cuestiones, digamos, de avanzada, porque no solamente se certifica y se da esa obligación, sino también para el tema de datos personales se da la posibilidad de que exista una certificación. Entonces, en el caso de estas unidades o titulares de unidades de transparencia, en todos los ayuntamientos ya tuvieron, porque tenían 6 meses, para que sus titulares estuvieran certificados. Si alguno no pasó la certificación, tuvo que haber dejado esa responsabilidad, haberse nombrado a otra persona y se le da el plazo para que haga su certificación, o haber escogido de los que ya tienen ese certificado, ¿no? Entonces ellos están con los estudios y la capacidad suficiente para atender al ciudadano. Algo muy importante antes de describir el proceso es que en nuestro país y particularmente en nuestro estado, para hacer una solicitud de información, uno tiene que decidir si la quiere hacer a nombre propio o la hace con un seudónimo, con un personaje, simplemente le pone anónimo, simplemente le pone el nombre que a esa persona se le ocurra. A eso iba precisamente porque, bueno, antes los servidores públicos o funcionarios, cuando se les decía funcionarios hoy servidores públicos, como que eran un poco más respetuosos. Ahora es atentar contra un poder, esta especie de enfermedad que hay en el país, quizá en el propio mundo, que alguien llega y protesta. ¿Y quién es? ¿Y dónde vive? Y pues hay que ir a hablar con él, y las amenazas y todo esto, porque está solicitándole cuentas de dinero público. Pero como piensan que es su dinero,
Así es, y eso está pensado desde hace 15 años y fue uno de los debates más fuertes, más complicados, que a lo mejor te acordarás que nos tardamos en ese entonces en la legislatura, para que se entendiera que no era necesario acreditar ningún tipo de interés jurídico, de interés legítimo. Es decir, ¿por qué quieres hacer la solicitud de información? Porque se me da la gana, simplemente, porque puedo, porque quiero, porque es mi derecho a saber. Y entonces, es mi derecho. Es mi derecho, punto. Entonces, es dinero público. Es dinero público, son facultades que tiene el servidor público en la ley, que tiene que cumplir y por lo tanto tiene que rendir cuentas. Que esa es la finalidad de la transparencia, rendir cuentas sobre tu actuación como servidor público. Y precisamente por eso no es necesario ni dar tu nombre, lo quieres dar, lo puedes dar. No tienes que decir un motivo, una causa, porque lo quieres, para qué lo quieres, nada. Es decir, lo presentas, no es como lo que antiguamente, sigue estando regulado, es el derecho de petición. Ese derecho pues se quedó totalmente anquilosado, una reminiscencia, pero ya como derecho de acceso a la información tenemos esa libertad para solicitar. En otros países no es así, Yo acabo de estar en República Dominicana invitado por la Autoridad de Protección de Datos Personales para hablar sobre su ley, sobre varios de estos temas, y me sorprendió revisando su legislación que para hacer una solicitud de acceso a la información, ahí sí tienes que establecer el motivo, la razón de por qué quieres. Y eso, bueno, por lo menos aquí en nuestro país, precisamente buscando evitar que hubiera una represalia, que pudiera haber una inhibición de la persona, del ciudadano, por hacer la solicitud, pues eso se dejó de lado. Y simplemente, además, al ser un derecho humano, no tienes por qué explicar por qué quiero ejercer mis derechos. Aunque tampoco estamos en el nivel de los países donde la transparencia es un instrumento que pone a los servidores públicos contra la pared. Bueno, hay de todo. Sí. Y hay de todos los casos. Hay en este tema, me parece que en estos 15 años ya de las leyes y de los institutos en el país, hay grandes avances o hay avances importantes, relevantes, y ciertamente también hay todavía sus rezagos o a veces la falta de ejercicio de ese derecho, pues hace que el funcionario, el servidor público, a lo mejor no se sienta verificado y digamos revisado permanentemente, que eso es parte de lo que nosotros nos toca estar haciendo, esa difusión y ese plan de socialización para que se ejerce el derecho, porque un derecho que no se ejerce pues se queda ahí como letra muerta, ¿no? Sí, hay un problema, me parece que de conciencia de lo que significa ser servidor público y no empresario en una administración pública. Hay no pocos que siguen confundidos, pensando que los dineros que llegan pueden hacer con ellos lo que se les dé la gana. Porque justamente, y ese es otro de los temas que, digamos, se ha trabajado durante ya varios años, es generar esa cultura de rendición de cuentas y de transparencia en los servidores públicos, porque justo es quitarte de la cabeza la visión patrimonialista, ¿no? De el archivo es mío, esta información es la que yo manejo y yo decido, yo la administro. No, espérate, eres un simple poseedor de la información que estás obligado a darla. ¿Por qué? Porque es información pública. Punto, se acabó. Sí. Entonces, ciertamente también tiene una responsabilidad de resguardo, de preservación. Todo lo que tiene que ver con la discusión de la ley de archivos tiene que ver con eso, porque desgraciadamente una salida falsa que para evitar la transparencia es la inexistencia, ¿no? Decir, no, ese documento no existe, cuando tuvo que haber existido, claro, o existió, pero de repente ya no está, y eso sucede sobre todo cuando hay cambios de gobierno, ¿no? Pero realmente lo importante es la obligación que hay de que una vez que se genere ese archivo se debe preservar y debe haber una cadena de custodia, y esa gestión documental tiene que permanecer de acuerdo con no solo la ley de acceso, sino también la de archivos, porque es, digamos, la base, tanto un archivo físico como un archivo electrónico, ¿no? Sí, hoy, por ejemplo, me parece, te puedes reservar tu opinión si quieres, además también,
en vista de que estamos en el Estado de México y donde las cosas siguen muy cerradas y además los señalamientos, será autónomo, pero nos están atacando. La existencia de una Secretaría de la Contraloría en el gobierno, agarrando chiquipeces. Si existen ustedes, ¿para qué una Secretaría de la Contraloría? Tendría que ser una dirección a la mejor, pero es recurso público. Podría ser un tema aspiracional de decir, ojalá lleguemos a un momento en que no sea necesario. No es necesario ya. Lo que pasa es que aquí me parece que en la búsqueda precisamente de que haya pues esa transparencia, esa rendición de cuentas, acabar con la corrupción, pues hemos tenido que hacer y generar una serie de instituciones, actualmente 3 sistemas nacionales. El Sistema Nacional de Fiscalización, que es en donde tiene que entrar en buena medida la Secretaría de la Contraloría, con un trabajo, una actuación preventiva sobre todo preventiva, me parece que debe ser el enfoque, también sancionatoria y de responsabilidades administrativas, por supuesto. Luego el Sistema Anticorrupción, que se ha creado, que bueno, todavía está apenas en pañales y creciendo. Y por otro lado el Sistema Nacional de Transparencia, que bueno, ya tenemos 15 años, en donde no es su misión principal, en mi punto de vista, acabar la corrupción, sino es una consecuencia de la misión que tiene directamente, que es la rendición de cuentas. Y el que digamos, es un antídoto, es un poderoso inhibidor de actos de corrupción, la transparencia, pero por sí misma no necesariamente acaba con la corrupción. Por eso existen otros mecanismos como los que ahorita mencionas. Y ojalá lleguemos a que solamente hubiera uno, porque ahorita tenemos 3. Ojalá que sea... Bueno, muy a la mexicana, ¿no? Desgraciadamente. Haces un organismo, haces otro que vigila quizá lo al mismo otro. aquí. La Secretaría de la Contraloría más bien parece la Secretaría de Alcahuetería, porque agarrando pequeñines se quieren parar el cuello diciendo que tienen más de 2,000 sancionados de a centavitos. Y a la hora de hablar de la cuenta pública del 2018, donde llegaron 62,000 millones de pesos más, un secretario de gabinete le da la gana no presentar las cuentas claras y no le da la gana. Pues ahí debe entrar también el órgano superior de fiscalización, que esa es parte de la tarea, me parece pues importante. Acaba de salir el contralor por efectivamente. el auditor más bien, el auditor por superior. Problemas de transparencia también, ¿no? Ojalá que ahora en esta nueva etapa cumpla con su función a cabalidad, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Proceso. Ya dijimos que uno es a través de tu computadora. Así y te vas a encontrar esto. Y la otra es ir al ayuntamiento. O a la dependencia. Directamente y físicamente. Entonces, ahí el particular, porque esto además no es solo para ciudadanos en el concepto tradicional de 18 años en adelante. Lo puede hacer el niño desde su computadora, o el menor de edad, cualquiera puede hacer solicitudes. Entonces, vamos a empezar por el medio electrónico. Si uno va al medio electrónico, entonces tienes que acudir a la página del Infoem, infoem.org.mx, y de ahí te despliega un sistema que es el SAIMEX. SAIMEX, que es el Sistema de Acceso a la Información del Estado de México. En ese SAIMEX, que uno llega y en la misma página... Es una liga. Es una liga. También en cada dependencia y municipio deben de tener esa liga o ese vínculo directamente a nuestro sistema. Ya las tenemos, ¿verdad? Ahí Alejandra, tienen creo que las capturas de pantalla. Se acude ahí ante la página oficial, está ahí SAIMEX, y en ese momento tú puedes hacer directamente, tienes que hacer un alta de un usuario, igualmente X, o sea, tú pones el nombre que quieras, una contraseña, para que eso te va a permitir tener una especie como de administración de tus solicitudes, porque no, a lo mejor no solamente vas a hacer una, puedes hacer 15, 20, 1,000, las que sean. Entonces, este sistema te permite también
y llevando cuenta de todas tus solicitudes. Hay en esta plataforma, que además está conectada, déjame decírtelo, a la Plataforma Nacional de Transparencia. Entonces tú de ahí mismo puedes no solo preguntar respecto al Estado de México, sino a lo mejor también te interesa alguna información de una autoridad federal o de cualquiera de los estados de la República, de la Ciudad de México, de cualquiera de los más de 2.400 municipios, puedes ahí preguntar. Ya. Pero tienes que ligarte a la página de la Plataforma Nacional. Pero bueno, si es respecto al Estado de México, tú haces tu nombre de usuario, tienes que hacer una contraseña de entre 6 y 12 caracteres y haces ya tu usuario. Se graba ese usuario y entonces ya tú dices, a ver, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres hacer una solicitud de información o una de datos personales? Porque se puede de ahí ligar al otro sistema que tenemos, que es el SAR-COEM. Pero bueno, este es para solicitudes de información. Esa solicitud de información, tú ahí mismo te despliega los 333 sujetos obligados que tenemos en el Estado de México, entre los 3 poderes, partidos políticos, órganos autónomos, sindicatos que reciben recursos públicos y los 125 municipios. Y ahí tú escoges. 333 sujetos obligados. Así es. Es una buena cantidad. Sí, es una cantidad importante y ahí esos 333 sujetos tienen una serie de obligaciones de transparencia. Porque es importante también decirlo, es decir, no todo tiene que pedirse por la solicitud expresa, sino ya hay una enorme cantidad de información en lo que le llamamos el IPOMEX, que es información pública de oficio, sí, que ya por la misma ley les exige a cada uno de estos sujetos tener de antemano y actualizada desde la propia nómina de esa dependencia, sueldos, facultades, en fin, toda la información de lo que hace la dependencia, trámites, costos, servicios, todo lo que esa dependencia o ayuntamiento realiza, sus procedimientos de licitación, contratos, en fin, hay una enorme cantidad de información que ya está disponible. Entonces, uno puede entrar por medio de la página del propio instituto a la parte que dice IPOMEX y ahí consultar, porque a lo mejor ahí está la información sin que tú tengas que pedirla y esperar que te regrese la contestación, sino directamente vas, la buscas, te puedes tardar ya el tiempo que... Si no te satisface, entonces recurres. Y si no te satisface, o denuncias de que no está la información que tuvo que haber estado por obligación legal, o haces la solicitud. Si la solicitud no es completa, la información que te devolvieron, o hay una negativa, es decir, ni te contestaron, o te contestaron mal, o incompleto, lo que sea, entonces ahí puede ser un recurso de revisión. Ya. Esa solicitud, lo importante es decirles que esa solicitud de información se va a realizar por ese sistema, le va a llegar directamente al sujeto obligado, y el sujeto obligado tiene un plazo no mayor de 15 días hábiles para la contestación. Hay una posibilidad de una prórroga hasta por 7 días hábiles como plazo máximo. Y hay también otra, digamos, lateralmente hay una posibilidad. Si la solicitud que se hizo no es clara en lo que está pidiendo, o no viene algún aspecto de, oye, pero ¿qué periodo quieres? Oye, pero hay que a veces acotar muy bien la solicitud. Ahí el sujeto obligado puede, dentro de un plazo no mayor de 5 días, decirle al particular, oye, precísame, complétame, házmelo más claro. Y ahí el particular tiene 10 días hábiles para hacer esas precisiones. Si no las hace, ahí sí se desecha la
la petición, solicitud. Eso no quiere decir que tú la puedas hacer posterior otra vez, ¿no? Pero bueno, en el procedimiento regular, dejando de lado estas opciones, 15 días hábiles para que te contestaran. Si no te contestan en ese tiempo, una especie de afirmativa ficta. Pues en realidad no es afirmativa ficta. Sí, estaba yo pensándolo y no es ficta. Más bien es negativa o incompleto, no estoy de acuerdo. Es un proceso diferente. Exactamente. Y entonces el particular tiene 15 días hábiles para presentar su solicitud de un recurso de revisión. Sí, porque ficta sería en todo caso que si no contestan, están aceptando que tienen ese problema, y no es así. Así es. Ya. Porque no es, digamos, en este caso un trámite para obtener una licencia, para obtener alguna otra cosa, ¿no? Ya. Entonces ya 15 días tienes para inconformarte, para presentar tu recurso de revisión, y ese recurso de revisión, entonces, le llega ahí sí a nosotros, al Infoem. Pero ese recurso de revisión se puede plantear ahí mismo en la plataforma. Ya. No tienes tampoco ahí que ir personalmente, no, es directamente en la propia plataforma. Hay suplencia en la queja porque la gente no es experta en derecho, entonces tú simplemente tienes que decir, oye, no estoy de acuerdo en cómo me la ha presentado la información, o está incompleta, o me faltó esto, o no estoy de acuerdo en que me negaron tal cosa, o simplemente vas y dices, oye, no me contestaron, me ignoraron, ¿no? Y ya abres otro proceso. Y entonces abres el proceso ya del recurso de revisión. Sobre la solicitud es el recurso de revisión. Tendría que atajarte ahí y decirte, no pocos recursos de revisión hay. No, y mira, te doy datos. Y la estructura o infraestructura del instituto es pequeña para esa cantidad de trabajo. Ahorita estamos de verdad poniéndonos a prueba y un poco, no sufriendo, porque no es la palabra, es exigiéndonos y la estructura está, digamos, ahorita trabajando a todo vapor, porque te doy el dato. El año pasado hubo 35,589 solicitudes digamos, en todo el año. Sí. Y hubo 4,838 recursos de revisión. De revisión. Así es, respecto a estos 35,000 solicitudes. Es decir, estamos hablando tal vez de un poco más de un 15% a lo mejor de las solicitudes que se hicieron. Podemos suponer que quitando estos 4,800, la gente estuvo satisfecha con la información que le regresaron y que le dieron ahí. Pero 4,838 no. Pero este año ha crecido enormemente. Por un lado, el número de solicitudes, y qué bueno, porque eso quiere decir que la gente está preguntando más, hay más interés. Ahorita vamos al 30 de octubre en 54,000 solicitudes. Es decir, ya al menos hay cerca de 20,000 solicitudes más. Más de 20,000 solicitudes, al menos respecto al año pasado. Oye, que son pocas, sí, son pocas. Somos 17 millones de habitantes en el Estado de México, ¿no? Con posibilidad de haber hecho solicitud. Pero al menos la estadística. Son muchas para la estructura de ustedes. Bueno, por supuesto. Son 54,000 solicitudes. Pero ya tenemos esta información es a septiembre, 8,300 recursos. O sea, se nos ha duplicado el número de recursos. Te doy un comparativo. ¿Quién los va a revisar? Pues lo tenemos que revisar todos nosotros, las 5 ponencias. Las 5 ponencias que tenemos en el Infoem. Cada ponencia tenemos alrededor de 10 personas y pues ahí nos damos, y tenemos que darnos abasto. Y ni modo, porque además hay plazos también para contestar y para solventar los recursos. Te doy un dato. El año pasado, el INAI, es decir, a nivel federal, resolvió 10,000 recursos. Este año nosotros llevamos ya 8,000. O sea que, imagínate la comparación. El otro es todo el gobierno federal. Claro. Y estamos hablando ahí de 835, si mal no recuerdo, sujetos obligados federales. 835. Aquí son 333. Casi un tercio. Entonces, eso
quiere decir, y qué bueno, que nuestra sociedad mexiquense es exigente, está interesada en preguntarle y en exigir rendición de cuentas al funcionario. Los diputados públicos saben hoy esta situación para el tema de el presupuesto de egresos, porque ustedes requieren mínimo, un 50% más de recursos, si no es que un 100 o un 200, ahora que le van a bajar la plata a los partidos políticos. La UAM no es confiable para darle dinero, porque no es transparente. El ICEN menos, el ICEMIN ultra menos. ¿Quién merece ese recurso? Pues Ustedes, quien está haciendo su trabajo, ¿no? el sistema de radio y televisión mexiquense, que los Claro. tienen con unos salarios Claro. como si fuera una línea de producción de llantas. Sí, Terrible la situación ahí en el sistema, sí. pero ustedes son los que pueden levantar la mano. Tienen la calidad Sí, de moral, decir, miren, ética para llegar y decir, ¿nos lo merecemos? estamos haciendo este trabajo. Creo que sí. Digo, ya se ha hecho ¿Creo llegar... o sí? No, sí, claro. Ah. No, por supuesto que ¿Hay sí. diferencia? No, claro, por supuesto que sí. Si a mí me dices como diputado, creo, te digo, No. pues ¿en qué te andas Por gastando supuesto la que plata? sí, por supuesto Ah, que sí, vale. por supuesto que sí. De hecho, ya se le hizo una solicitud de al menos un aumento de 30 millones de pesos. Nah. Bueno, al menos para un proyecto específico que es la actualización y, digamos, redimensionamiento de estos dos sistemas que tenemos, el SAIMEX y el SARCOEM, para que tengan una mayor capacidad, porque ahorita, como ahí se va subiendo toda la información de todas estas obligaciones de transparencia, por ejemplo, ya empezamos a tener problemas de espacio y Sí, almacenamiento, claro, por supuesto. de terabytes de información Por supuesto. enormes, ¿no? Por ejemplo. Y además, estos sistemas tienen que estarse actualizando, mejorando, invirtiendo en tecnología para que tengan mejor. Ahora, la ventaja, Luis Gustavo, es que solución. no tienes que ir a instalar una oficina No. del instituto en la zona oriente, otro en la zona Ah, norte. no. Es decir, No. está aquí en Metepec el edificio. Sí, ahí estamos, pero. Si no caben, pues a lo mejor les ponen un piso más o a ver qué pasa. O ahora Sí. que dicen que el Instituto Electoral va también a reducirse un poco, pues les dan un piso. Igual ahí nos hacen. Sí, Bueno, claro, por supuesto. claro. Pero lo que voy es que, ¿cuánto presupuesto tienen? 180 Tenemos millones. 150, más o menos, 150 millones, me parece. 150 millones. 158. Es lo que tenemos actualmente. 300,000 millones en el Estado de Sí, México. no. A ver, el 10% son 30,000 millones. 30,000 millones. No, es El hacer 1% son 3,000 millones. El El punto punto cero. cero, ¿qué otro cero? Sí, 0, 1 1. van a ser 300. Esto es para transparencia. Sí. Nah, Sí. perdón. No, es la realidad, así es. No, de que se necesita invertir, se necesita invertir. Y la justificación está, me parece que además la gente lo está demandando, porque el hecho de que se esté Sí, duplicando... está así, ¿verdad? 0.001% Sí, es el así presupuesto para transparencia en el Estado de México. Pues sí, es correcto, Pues muy conveniente para todos aquellos que no les simpatiza la transparencia. es correcto. Sí, es un hecho. Y creo que es importante que nuestros legisladores valoren eso. ¿Quién va a cabildear por parte de ustedes? La presidenta, ¿Sí? nuestra comisionada Zulema Martínez, que es la comisionada presidenta. Ella, Tú eres un buen cabildero, pues ya fuiste diputado también. pues, ¿no? siempre que me lo ha solicitado, ahí he estado ayudando, por supuesto, y con las ganas de hacerlo, porque sí lo requiere el instituto. Hoy eres el que tiene más experiencia allá dentro en el tema de transparencia, sí, ¿no? Desde los inicios. Vamos, no porque estés más arriba, sino Sí, simplemente la suma de por experiencia, tiempo, pues, por sí, tiempo. ya metido en esto, pues prácticamente. La primera vez que empecé a ver el tema de transparencia fue en el 2000, o sea, hace 19 años. Te iba a decir hace 20 años, más o Sí, menos, que lo sí, platicamos. sí, platicamos. Y hay la disposición por parte de la Junta de Coordinación Política de darles el papel que se merecen y que necesitamos, no que se merecen, necesitamos. Se registró ya la solicitud y la vieron en principio con buenos ojos. Vamos a ver ya en la práctica si así lo traducen. Creo que hay la disposición de tanto el diputado Maurilio, de los demás coordinadores. Por lo menos que le quiten
los 2 ceros. ¿Verdad? Un cero. No, sería buenísimo. Pues yo diría, sí, es claro. Mínimo. Así es. Sí. No, y la verdad es que nos das instrumentos y armas para llamar. Como ven. No, y sobre todo estas cifras son las que son realmente contundentes en cuanto al mayor, o sea, se ha duplicado el número de solicitudes de información y estamos duplicando nuestro trabajo en solución de recursos. Todas las semanas estamos resolviendo en el orden, yo creo que un promedio alrededor de unas 250, 300 recursos a la semana, que estamos, resolviendo, y eso quiere decir un estudio particular, específico, un análisis de cada caso que se tiene que hacer. Y tenemos 30 días hábiles máximo para resolver cada expediente, cada uno de esos recursos. Entonces, es un tiempo perentorio, es un tiempo, me parece, razonable para el particular y para hacer todo el proceso, porque, bueno, nos llega, tenemos que notificarle a la dependencia correspondiente, tenemos que pedir un informe justificado, en fin, hacemos una serie de actuaciones procesales, incluso se puede citar al propio sujeto obligado que comparezca a una audiencia. Hay una oportunidad también de conciliación en cierto momento para en el informe justificado decirle, a ver, contéstale y dale una oportunidad, digamos, en ese momento de derecho de réplica, de que entregue la información y ya el particular se pueda ver satisfecho y entonces puede haber un sobreseimiento, un desechamiento de la... Está trabado el tema se llama así, ¿no? Sistema Estatal Anticorrupción. Sí, se llama así. Mira, está empezando a funcionar. Y no porque Palmira no quisiera, sino porque... No, ella le echó muchas ganas en el tema. También es un tema de dinero. Es un tema de dinero que apenas creo que a ellos les llegó algo de recurso a principios o a mediados de una oficina en el PRI para que trabajaran. Bueno, ¿no? todavía están itinerantes ellos. Sí. Las reuniones a veces han sido en el Infoem porque se les facilita ahí el espacio. Pero para qué de creas sus reuniones. Algo que no tienes. Bueno, claro. Tú no tienes la culpa, sino yo lo que digo públicamente es al estilo del Estado de México, decir yo tengo todo para salir a presumir y que en se realidad, tiene todo y en la realidad no tienes casi nada, ¿no? Y además la ley exige que haya sistemas municipales de anticorrupción, de los cuales creo que existen como 40 completos. Todos los demás están en construcción o van avance muy, cuando es muy obligado. Poco. Es obligado. Apenas 40. ¿Y quién los puede sancionar por no cumplir? Pues ahí tendría que ser la propia Contraloría, podría ser la Contraloría del Poder Legislativo, que también tiene facultades respecto a los municipios. Sí. Yo creo que ahí el contador Victorino pudiera también... Ya no está Victorino. Bueno, está el suplente ahora, así es. ¿Cuántos años tuvo? 15. Muchísimo, ¿sí? Bueno, esa estructura pudiera también actuar respecto a los municipios, de exigir esa instalación, en fin. No, el tema de anticorrupción en el Estado está apenas creciendo, ¿no? Está todavía dando sus primeros pasos. Pero bueno, el de transparencia es yo creo que un sistema que empieza a tener un proceso de maduración importante. Las cifras así lo demuestran, de que la gente se está apropiando del ejercicio del derecho y está exigiendo, de este lado preguntando. Estamos presionando, pero de este lado, si yo no te doy dinero, lo hago de manera deliberada para que no cumplas con tu trabajo. Bueno, esperemos que eso no suceda. Yo lo entiendo. Ahorita estamos operando con toda nuestra capacidad instalada, porque no solo resolvemos recursos, capacitamos, hacemos el proceso de certificación, damos atención y servicio en todo lo que tiene que ver con, ya te imaginarás, o sea, capacitación a ONGs, a sociedad civil. Hacemos mucho trabajo en ese sentido, difusión, comunicación del derecho, y eso es solo de acceso a la información. Tenemos el otro derecho, que es datos personales, que, bueno, ese es un tema de gran calado, de muy importante ahora con las redes sociales, con que además el mundo digital.
la privacidad, los bancos tienen nuestros datos, en Tepito venden los datos. Digamos, ese tema tiene que ver, tú estás hablando de la parte como de sector privado o de particulares que se le toca al INAI. A nosotros nos toca solo lo que tiene que ver con la información personal que tiene los ayuntamientos y los poderes del Estado y órganos autónomos, etcétera, de cada uno de nosotros, de cómo lo resguardan, cómo lo protegen, cómo lo cuidan, efectivamente que no haya vulneraciones de seguridad. Sí. Si algún municipio o el gobierno del Estado o algún otro poder quiere lanzar una plataforma, una aplicación, algún sistema informático, tiene que hacer, por ejemplo, ahora una evaluación de impacto para saber cómo le va a pegar a la privacidad o si está cuidando, porque ahora te piden datos por cualquier cosa. Por cualquier cosa, ¿no? Sí. Te mandan, hasta con los niños, en las escuelas, te mandan cuestionarios a que los contesten los padres de familia y dices, caray, espérate, vamos viendo. ¿Con qué facultades? ¿Dónde está tu aviso de privacidad? Claro, no tienes ni idea. Como dices, ¿tienes o no facultades de entrada? Facultades. Eso es lo más importante, el principio de licitud. Y el de proporcionalidad, porque luego te piden y te preguntan, casi, pues el árbol genealógico, te piden el tipo de sangre, te piden información que es sensible, ¿no? Y religión, afiliación política, afiliación sindical, o sea, hay datos son sensibles y que no pueden pedírtelos. Estoy enterado de un instituto que hizo pruebas antidoping a menores de edad sin permiso de los padres. No, pues terrible. ¿Qué tienen que hacer? Acudir ante el INAI, hacer una denuncia. ¿Con INAI? Con INAI, una denuncia ante el INAI. Es de aquí. El instituto está aquí. ¿Pero es público o es privado? Privado. No, si es privado, tienen que hacerlo ante el INAI. Si fuera público, nos hacen la denuncia y nosotros actuamos en cualquier escuela pública. Pero siendo privado, ahí sí tiene los padres de familia hacer la denuncia. Antes pueden ir a la fiscalía aquí a levantar un acta. Claro, también por las dos vías. De responsabilidad, puede ser incluso penal o en este caso administrativa. Y que hagan no tienen facultades para eso, por supuesto. Tuvo que haber hecho muchas cosas y principalmente haberle pedido autorización expresa y por escrita a los padres de familia. Entonces, cualquiera de esos padres de familia puede ir, ya sea todos organizados o uno solo, y presentar el caso ante el INAI. Hay una plataforma que el INAI tiene también que se llama INAI Prodatos. La pueden buscar, inaiprodatos.org.mx, y ahí también lo pueden hacer de manera electrónica la denuncia, y entonces el INAI tiene que activar un procedimiento que es el procedimiento primero de investigación y verificación. Va a citar a la escuela, a los padres que le aporten las pruebas, y eso puede tener una sanción ejemplar. Pero ejemplar. Ejemplar, sí. Así es. Y las hicimos, cuando me tocó estar ahí en el INAI, hicimos varias actuaciones, investigaciones en instituciones educativas y se les puso multas importantes, de 10 millones de pesos, de manera muy importante, porque además, estando involucrados datos sensibles, la ley federal te permite duplicar las sanciones por haber violado, digamos, ese principio de seguridad y y luego en menores de edad. Exacto, en menores de edad, de datos sensibles, imagínate. Déjame ver quién ha participado. Sí. Rapidísimo, dice, gracias a Héctor Gil, gracias, Víctor Ruiz, gracias, Adrián Escandón, eres muy amable también por estar con nosotros. Dice Antonio Monroy, que es parte de la plataforma de Comunicadores MX con su programa Sin Anestesia, así Sin Anestesia. Hay dependencias que le ocultan información a Infoem porque cuando uno la solicita no es real o no está actualizada. Ejemplo concreto, en el ISEM hay trabajadores que cobran en esta institución y no trabajan porque desempeñan funciones de regidores u otros cargos de elección popular o desempeñan cargo en otra dependencia cobrando en ambas partes. ¡Paz! Sabono Gómez, bueno, lo pueden ver con ustedes directamente eso, ¿no? Tal cual. Sí. Sabono Gómez, muy bien, licenciado Gustavo Parra. Rosario Salgado, saludos, comisionado. Están echando porras. Los fans. Tienes fans. Raúl Vides dice, aplaudo la iniciativa, pero anhelo que se cristalice y se transparente. Finalmente todo está en los políticos. Pues sí.
Lamentablemente. Bueno, es parte de lo que tenemos que seguir haciendo, empujando. Ahorita que mencionabas la parte de verificación y de revisar, también ya detonamos una serie de verificaciones a los sujetos obligados, precisamente de las obligaciones de transparencia. Y entonces hacemos una revisión anual, que además al final termina siendo semestral, porque iniciamos en diferentes momentos del año, y se hace toda una verificación de esas obligaciones en los 333 sujetos obligados, y se les va haciendo ver, oye, te falta esto, te falta aquello, se les establece una especie de calificación, y de esa manera también ellos se les puede comprobar que están cumpliendo o que están cumpliendo, y de ahí puede derivar también responsabilidades administrativas directamente. ¿Hay un lugar en la página de ustedes donde se puedan ver ya los sancionados públicamente? ¿Sí, ya? Sí, y está un comunicado ya en el propio instituto, está en la página de quiénes están, con qué calificaciones y toda la información. Sancionados, multas. Multas todavía están en proceso. Como esto apenas la ley nos dio facultades el año pasado, apenas, sí. Están ahorita justo empezándose a tramitar esos expedientes de sanción. Hay algunos que van para una sanción, o incluso ahora la ley nos permite lo que son las medidas de apremio. Es decir, sanciones directas al funcionario que no hizo su trabajo, que no cumplió con una determinación del instituto y que tiene que pagarlo de su bolsa. Y te permite la ley sanciones entre los 7,000 pesos a los 120,000 aproximadamente, ese es el rango. Pero bueno, ya una multa de 80, 100,000, 120,000 pesos, pues sí va doliendo, porque esa no se paga con recursos públicos, la paga el funcionario de su bolsa. Un secretario de gabinete con esa alta responsabilidad de tener una multa pues de 2 millones, 3 millones, para que le duele. Bueno, ojalá, pues no nos permite la ley todavía eso, pero al menos podría ser del máximo, ¿no? Pues yo creo que, vamos, es una utopía, pero quizá uno de los mejores tratados que podría tener México con transparencia sería que quienes no cumplen fueran procesados en China. Imagínate, ahí sí ya los cuelgan del palo mayor. A ver quién lo vuelve a hacer, ¿no? Exacto. O en Singapur, ¿no? Que Singapur ahí también son también duritos. Bueno, pero han prácticamente erradicado la corrupción, pues, ¿no? Casi al 99%, diría yo, ¿no? Así porque es. el primero que hace algo sale corriendo. Efectivamente. ¿No? Y ahorita que mencionabas, ¿qué otras cosas hacemos? Bueno, otro tema importante es el de gobierno abierto, que también lo estamos trabajando muy fuertemente, sobre todo en los últimos meses, que tiene que ver con un mecanismo formal, institucional, pero al mismo tiempo con una gran flexibilidad de participación ciudadana, tratando de que la transparencia no se le vea solamente como solicitud, respuesta, exigencia, castigo, sino la transparencia también tiene un componente, digamos, de utilidad social de manera cotidiana. Y entonces hemos venido promoviendo este modelo de gobierno abierto que busca hacer trabajo colaborativo entre agentes públicos, agentes privados, agentes sociales, con un componente puntual de transparencia y de un mecanismo de participación ciudadana. Entonces, con esos tres componentes, trabajo colaborativo, transparencia y participación ciudadana, enfocarse a resolver problemas. Y estamos proponiendo 4 temas principales: medio ambiente, seguridad pública, ¿no? Temas también de corrupción y movilidad o transporte, digamos, todo lo que tiene que ver con movilidad en el Estado. Y en esto hay una primera, o digamos, lo que se le llama la instalación del primer mecanismo, que es el Secretariado Técnico de Gobierno Local. Es un mecanismo simplemente de vinculación, no es una dependencia, no es un mecanismo donde les pones una mesa a el gobierno del Estado, a los municipios, a organizaciones de sociedad civil, que ya ahorita están sumadas al menos 16 organizaciones de sociedad civil, que ya escogieron incluso un representante de ese núcleo de organizaciones, que se pueden ir sumando más, que es Daniel Rosenberg de CIMTRA, de Colectivo de Municipios por la Transparencia.
hay un facilitador, que es el licenciado Funes, que es también de sociedad civil, que él ayuda en esa parte como de secretariado técnico, y por otro lado el Infoem. Entonces, una mesa de trabajo que se instaló hace 2 semanas, este secretariado técnico, y tenemos ahorita durante los próximos 2 meses, vamos a tener mesas participativas para que se haga una serie de compromisos, se establezca una serie de acciones y de resultados que se quieren encontrar para integrar lo que se le llama el plan local de gobierno abierto. Un primer plan de acciones que tenga vigencia de 1 año, es decir, compromisos concretos que en 1 año se tienen que revisar. ¿El plan de gobierno abierto a la transparencia sería interpretarlo así? Digamos que la transparencia viene implícita, porque tiene que haber ese componente de transparencia, pero también en de esos 4 rubros. Y en esos 4 rubros. Entonces, la idea es que en esas mesas se establezcan esos compromisos, participen las organizaciones de sociedad civil, participen los ayuntamientos, el gobierno del estado, y en esos 4 temas se pongan por escrito compromisos específicos que se van a buscar, digamos, enfocar en resolver problemática, y problemática muy local, muy concreta, ¿no? El medio ambiente, podemos hablar, no sé, el municipio de Nezahualcóyotl tiene un problema de recogida de basura en la colonia tal, ¿no? La colonia Juárez. O el que taló árboles indiscriminadamente. Que taló árboles. Entonces, a ver, ¿cómo con el gobierno, con la instancia estatal, con organizaciones de sociedad civil, cómo podemos hacer para que ese problema pueda resolverse? Vamos a hacer esto, perfecto, tenemos un compromiso, y a ese componente, oye, ¿qué recursos le van a dotar? ¿Qué acciones? Y nosotros vamos a estar ahí para asegurar que ese mecanismo sea transparente. ¿Quién tuvo esa idea, Luis Gustavo? Pues mira, es una idea que tiene varios años. ¿Pero quién la tuvo? En realidad existe desde hace mucho tiempo, y quien la puso de moda fue Obama en el 2009, que lanzó una iniciativa que le llamaron Alianza por el Gobierno Abierto, que fue una convocatoria mundial. Empezaron participando 10 países o por ahí, y después ya ahorita van 80 países que se han sumado a esos mecanismos y digamos acciones. Aquí en México esto empezó a aterrizarse por ahí del 2011, más o menos. En los primeros esfuerzos que se empezaron a hacer de gobierno abierto, y en el Estado de México apenas estamos empezando. Es decir, no se había podido establecer este mecanismo, con el anterior gobierno del Estado no se logró. Ahora hemos encontrado una buena apertura para poderlo iniciar, y también, pues digamos, el Infoem puso la mesa para poder trabajar de esta manera, que lo que busca es eso, como te decía, que las personas también vean a la transparencia como algo útil, como algo que sirve en la práctica para que le resuelvan algún problema en específico. Vamos a ver cómo podemos concretarlo. Ya al menos la mesa ya está puesta. Soy muy claro, Sí. Soy muy escéptico de eso. Mira, claro. Te voy a decir por qué. Porque no quiero ser grosero contigo, no lo sería nunca, además, por supuesto. Me parece que es un plan de retórica al estilo mexiquense. El próximo informe de gobierno de Del Mazo va a hablar de gobierno abierto y va a decir que están cumpliendo metas cuando no se cumple nada. Es seguir dando instrumentos, lo digo yo, al poder, sobre todo al Ejecutivo, para pararse el cuello, pero no en la plata, no en decir, eso suena muy bien, para mí es retórica desgastada, para Luis Pantoja, ¿sí? Pero si tú me dices la primera semana de enero, ¿qué crees, Luis? Que le quitaron los ceros y nos pusieron ese 0.1 de presupuesto, y te digo, esta parte que yo te dije que era retórica, entonces sí la vas a poder aplicar. Porque esta estructura que tienen, ¿quién tiene facultades?
las organizaciones civiles, pues es la protesta, y en el Estado de México eso no funciona, ¿no? La protesta de la sociedad se la pasan por aquí, lo sale por acá, por ser decente. Entonces, no les quiero sacar, pero me parece que también estamos en un momento en que hay que desmitificar esta parte de más burocracia en términos de discurso, de conformación de instancias donde se sientan, revisan, le suben, le bajan, pero que es bien poco funcional para la sociedad. A no ser que en un año platiquemos y me dices, oye, logramos bueno esto, ¿no? Te se logró equivocaste aquello. tremendo, pero porque nos quitaron los 2 ceros. Mira, ahora sí que como dicen, peor lucha que la que no se hace. No, está bien, pero con una estructura con la que ustedes puedan realmente afrontar y confrontar la situación. Yo te voy a dar más trabajo, pero a la antigüita, ¿no? Nos apretamos el cinturón y trabajamos 20 horas. Te establecen facultades y no tienes con qué hacerlo, ¿no? El esclavismo dentro de las instituciones públicas porque no hay más plata. ¿No hay más plata? Pues que se baje el gobernador de los helicópteros con sus secretarios caprichosos y que se ponga a trabajar en serio, ¿no? Y eso lo digo yo. Si hay una estructura de gobierno, como si estuviéramos viviendo en Finlandia o en Dinamarca, y ves una población con problemas severísimos, ¿no? De marginación o de servicios públicos. Y a lo que voy es, ustedes son un instrumento clave, pero si los legisladores, que es el poder máximo que hay, el ejecutivo, el legislativo, pues no les dan lo que se merecen ustedes para trabajar, pues entonces ustedes siguen haciendo un gran esfuerzo y no lo desconozco. Y de eso se trata, ¿no? Y también en esto hemos podido involucrar a Porque tienen el desafío de además los municipios o el ayuntamiento en la estructura administrativa se la pasan desafiándolos con no cumplir. Bueno, hay de todo, como dicen también en pero política. Queremos ver que haya revocación de mandato, que esté vinculado transparencia con revocación de mandato. Estaría buenísimo. Bueno, pues eso es lo que hay que... Están discutiendo, ¿no? La ley de participación ciudadana, a ver si puede ser que haya este tipo de Eso es lo que tendría que ser más que prolijo. No transparencia, revocación de mandato. Y además, tu sanción inhabilitado. A ver quién vuelve a hacer lo que ¿Quién no hace, hace su trabajo, ¿no? Yo creo que es un ejemplo que ustedes pueden impulsar además, ¿no? Y fíjate que el mayor número de solicitudes se están dirigiendo a los ayuntamientos. Sí, este año llevamos de esas 54,000 y fracción que te decía, 33,000 dirigidas a municipios. Sí. Estuvo aquí Victorino Barrios presentando la lista de sancionados en 15 años, como 9,000, con todo, trajo así unas carpetas tremendas. Platicando así como contigo tanto tiempo, porque son temas que lo ameritan. 33,000 quejas de transparencia en los municipios. Sí. No, y solicitudes específicas de que además la gente quisiera. Digo, también hay un interés natural, porque pues este año iniciaron, hay una expectativa, vamos a ver, ¿no? Y ellos también están obligados a dar resultados. Sí, ¿no? pero para que ustedes den mejores resultados, se requiere que se invierta en el Instituto de Transparencia. Por supuesto, eso, ¿qué te digo? Así, en realidad es lo que estamos pero esperando si no que así se impulsa. Sí, y estaba buscando aquí los municipios menos transparentes. No, más, en donde han llegado más solicitudes. Eso estaría muy bien, si nos lo das. Y estoy aquí revisando y... Tómate el tiempo, ¿eh? Gracias. No hay prisa. Aquí ya me hicieron llegar. Mira, actualmente en este año, quien más solicitudes ha recibido es Toluca. 2,149 solicitudes a la semana pasada. Huixquilucan, 1,722. ¿Cómo crees? Tlanepantla de Vaz, 1,170. Valle de Chalco, con toda la problemática actualmente, que deseamos que pueda haber ahí una recuperación. Sí, dicen que está muy grave el alcalde. 1,115 solicitudes. Y Metepec, 1,102. Son, digamos, el top 5, ¿no? A ver, otra vez, si eres tan amable. Toluca, 2,149 solicitudes. Huixquilucan, 1,722. Tlanepantla, 1,170. Valle de Chalco, 1,115. Y Metepec, 1,102.
cifras, que además estas las pueden revisar desde la propia página de nosotros. Muy bien. Está la información actualizada, solo ahí se pone municipio, se hace el descarte de otros campos y salen estas cifras para que la gente pueda tener también muy clara la estadística en tiempo real de solicitudes y también de recursos, pero estas son de solicitudes. Lo que estoy detectando es que hoy Toluca es de Morena, con Juan Rodolfo. Sí. Luego sigue ¿quién? Huixquilucan. Huixquilucan es del PAN con Vargas. Tlalnepantla Raciel Pérez de Morena. También. Valle Chalco también de Morena. Y Metepec también de Morena. O sea, de 4 del top con 5, mayor solicitud del top 5, 4 son de Morena. Sí. Y uno del PAN. Y uno del PAN. Habrá que ver los demás. Sí. Interesante. Pues así la cosa. Yola Díaz, gracias también por estar con nosotros. ¿Regresas que en 15 días? Sí, con gusto, claro. Creo que es muy interesante. Nos alargamos, pero hay gente que sí le interesa saber lo que está sucediendo con transparencia. Y desearíamos las mejores noticias. Voy a buscar a gente que participa en la Junta de Coordinación Política, como en alguna ocasión sucedió con el tema de la universidad, claro, cuando aparentemente era más transparente. Y entonces le dijimos a los rectores en turno, entonces, pues ya salte a la calle y vete a meter a la legislatura, pues ¿qué te da miedo? Éntrale, ve a pedir dinero. Sí. Y bueno, pues yo creo que es una... Pues ojalá que haya la sensibilidad. Sí, yo creo que sería muy bueno que fuera la Junta de Coordinación Política a las oficinas de ustedes, o ustedes ahí se reunieran y que tomen conciencia de que sin dinero esto no avanza. Claro. No, y hay que fortalecer todos los sistemas, los 3 sistemas. Sí. Pero pues ahí ya cada quien en la parte que le toca, ¿no? Pues va a haber dinero, porque si le tumban a los partidos políticos, a ustedes no les caería nada mal, claro, unos 300, 500 millones sería... O al mismo sistema electoral que se habla que va a haber. Por ejemplo, el recorte que va a haber también, ¿no? Así es, pues ahí estamos nosotros para hacer el trabajo. Luis Gustavo Parra, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Luis, por la explicación tan clara y tan contundente de lo que están haciendo. Y perfecto. Pues a ustedes les toca la transparencia. Hay de ustedes, ¿verdad? Vaya, tenemos que estar a la altura. Sino que la ley, y ustedes si no cumplen, ¿quién los sanciona? Bueno, nuestras resoluciones pueden revisarlas el INAI, fíjate. Ya. Después de estos recursos de revisión, si el particular no está satisfecho tampoco de nuestra así es resolución, puede acudir ante un recurso que se llama de inconformidad ante el INAI. Y siempre también tiene el amparo, porque claro, el particular tiene todas esas instancias. Pero bueno, ya... Y si aquí hubo alguien que no quiso, puede ser sancionado. Como sí, claro, nosotros tenemos nuestra Contraloría también y por supuesto, ¿no? En eso también la ley rendimos para los cuentas. Organismos autónomos. Y la propia ley. Así es. Muy bien. Bueno, Luis Gustavo, muchas gracias otra vez por estar aquí. Gracias un placer. A ustedes. Son las 14 horas con 34 minutos. ¿Qué nos queda, Alejandra Montserrat? Emilio García, gracias también. Asis Bastida Contreras, excelente trabajo, comisionado. Debe trabajar en el Infoem. ¿No? Pero, es un afán. ¿Qué nos resta, Alejandra? Saludos a Luis Gustavo Parra, dice Emilio García también. Mucho gusto. Gracias. ¿No nos queda nada o sí? A ver, pásale. Antes de despedir. Hoy ni palabra vamos a tener. ¿Qué es? El secretario de Salud Estatal, Gabriel O'Shea, informó que el estado de salud del alcalde de Valle Chalco, Francisco Tenorio Contreras, continúa muy grave y se ha ido complicando durante las últimas horas. Se ha ido complicando aparte del hematoma y la hemorragia subaracnoidea y el edema severo que tiene el cerebro, tiene ahora un desequilibrio electrolítico y un desequilibrio ácido-base. Para resumirlo, debo decir que sí está muy grave, dijo el doctor O'Shea. Dio a conocer a qué medio es, bueno, en general a los medios, que se llevaran a cabo otros estudios al paciente para determinar si aún tiene flujo cerebral, tal como se le diagnosticó hasta la tarde de ayer en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Sobre el estado de salud del presidente, el secretario lamentó que la expectativa sea grave. Pues sí, lamentamos mucho lo que ha sucedido allá en Valle Chalco y que, bueno, en este país lamentablemente hoy se pueda contratar sicarios de esa manera. Fede Isidro Modesto, felicidades, datos muy concretos e interesantes. Saludos también.
Muchas gracias. Tienes buen foro, te vamos a invitar más seguido para que no se nos caiga el... Como no hiciste favor de invitar, mandé yo en mis redes las invitaciones, pues entonces por ahí a lo mejor algunos pudieron... Gracias por compartir. ¿Qué más? Con gusto. ¿Cuál es? Aporofobia. Pues nada más el principio y ya, ¿vale? Si les interesó, pues sí les interesó. Es un neologismo. Aporofobia es un neologismo, es decir, es una palabra o expresión de nueva creación en una lengua. El 27 de diciembre del 2017, la Real Academia incluyó la palabra aporofobia en el diccionario. Aporofobia toma sus raíces del griego aporos, que significa sin recursos, indigente, y phobos. Ya sé, y phobos, que significa miedo. Así encontramos que aporofobia se refiere al miedo y rechazo hacia la pobreza y hacia las personas pobres. Bueno, eso en este país, entre la discriminación y la aporofobia, hay que sufrirlo. Es la animosidad, hostilidad y aversión respecto de las zonas o barrios carenciados y respecto de las personas pobres, o sea, frente a aquellas personas que se encuentran desamparadas y con muy pocos recursos. Bueno, es parte de una realidad. Nos despedimos comentándoles que mañana la plataforma, la página, fluye la información, pero también vamos a descansar en el afán, como le dice usted, que cada quien vaya entre el equipo de trabajo a estar con sus muertos en la religión, en el estilo, en la creencia que se tenga, y que no tengan la presión de que si van a ir al panteón, si van a poner una ofrenda, si se van a reír con ellos, si van a llorar con ellos, que lo disfruten según nuestro muy particular punto de vista. Y por eso vamos, no te entendí nada. La ofrenda de muertos. ¿La ofrenda de muertos? Es que ahí hicimos concurso de... ¿Ustedes hicieron concurso? De ofrenda de muertos cada ¿Y quién área ganó? Pues hoy dan el resultado. A ver, se me hace que van a ser todos, porque ahora estuvieron de 10 la gran mayoría. Le echaron muchas ganas ahí los compañeros en las diferentes áreas. Algunos se caracterizaron, otros estuvieron haciendo, digamos, en honor a algún determinado personaje o alguna persona específico. Por ejemplo, se puso uno respecto al doctor Rolando Barrera, ¿te acuerdas que fue el primer el primer presidente del entonces Itaipem? Sí. Allá don Rolando. En mi ponencia, por ejemplo, lo hicimos respecto a Alonso Lujambio. Y murió, ¿verdad? Sí, ya falleció. Yo ya tiene algunos años. Sí. Que falleció. Oye, ¿y Carlos? ¿Carlos Bonin o quién? No, que también era la contra de Rolando en aquel entonces, que había sido magistrado. Ajá, no, él bueno, yo tiene unos meses que lo vi. ¿Sí lo viste? Sí, ya. Lo saludé. Si tienes por ahí su teléfono, a ver, te molesto, ¿no? Ya tiene mucho tiempo que no veo a Carlos y fue... Sí, también un buen impulsor. Sí, tengo ahí una ley contra la corrupción que me acabo de encontrar propuesta por él. Sí. Además. Sí, muy bueno también. Bueno, abran puertas de conocimiento, es la recomendación para todos aquellos que dicen que ya se fueron y que ya no regresan. Pues sí. ¿Tú qué crees? No, yo soy creyente y creo que hay algo más de esta vida. Estoy contigo además. Así es. Muy bien, Alejandra Montserrat en la producción, Rafa Hernández en los controles técnicos, Omar Delgado en la asistencia y Margarito Mejía en la coordinación técnica. Espero que tanto para ustedes como para nosotros lo más importante sea no dejar de llamar a las cosas por su nombre. Buenas tardes, buen provecho y nos vemos o escuchamos el lunes, de no ser que algo extraordinario sucediera. Buenas tardes. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de análisis, con Luis Pantoja Ríos. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de análisis, con Luis Pantoja Ríos.